A ver, pensemos un momento en la historia de la independencia de México. Sí, esa que nos enseñaron en la primaria. Pero, ¿y si esa historia no estuviera completa? Hoy vamos a ver qué hay más. Allá vamos a explorar esa parte de la historia que no siempre sale en los libros, la que se esconde justo detrás de los grandes nombres que todos conocemos. Cuando pensamos en la independencia, seguro se nos vienen a la mente un puñado de héroes, ¿verdad? Pero, ¿fueron de verdad los únicos que lucharon? ¿O será que hay una historia muchísimo más grande que está esperando a que alguien la cuente? Justo eso es lo que vamos a cuestionar hoy. Para entender bien lo que falta, primero hay que recordar la versión que casi todos manejamos, esa de las 4 etapas y los personajes famosos que definieron toda una época. Bien, la historia oficial nos dice que esta guerra, que ojo, duró 11 años y echó abajo un sistema de 300 años, se suele dividir en 4 etapas muy marcadas, cada una con sus propios líderes y momentos clave. Y ahí está el detalle. Esta narrativa casi siempre se enfoca en muy pocas figuras y en un par de batallas importantes. ¿Pero de verdad esa es toda la historia? Pues todo parece indicar que la respuesta es un no, pero un no rotundo. Entonces, para poder armar el rompecabezas completo, tenemos que mirar más allá de los héroes de siempre. Necesitamos entender cómo era en realidad la sociedad de la Nueva España en aquel entonces. Los historiadores usan una frase que lo describe perfecto: un extraordinario mosaico social. ¿Y esto qué quiere decir? Pues imaginen una sociedad que era una mezcla súper compleja y diversa de gente, toda dividida en un laberinto de clases y de castas. Y claro, la distribución del poder era de lo más desigual. Un grupito muy pequeño de españoles y criollos ricos controlaba prácticamente todo: la política, la economía, todo. Mientras, la inmensa mayoría de la población, o sea, la base de la pirámide, estaba formada por las clases populares. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la mayoría de la gente no tenía poder, entonces, ¿quién fue el verdadero motor de la revolución? Bueno, pues toda la evidencia apunta hacia esa gran mayoría olvidada. De hecho, hay una idea clave de los historiadores, y es que fueron justo estos grupos populares los que, y cito, forjaron el escenario revolucionario. O sea, no fueron simples extras en la película, fueron los arquitectos del cambio. Y esto es importantísimo, no estamos hablando de figuras lejanas o abstractas, eran hombres y mujeres como cualquiera de nosotros, gente común y corriente que por sus circunstancias terminó haciendo cosas extraordinarias. Ahora, dentro de esa mayoría, hay un grupo que ha sido, digamos, doblemente borrado de la historia. Hablemos de las protagonistas decisivas, las mujeres y su papel, que fue fundamental, pero que casi no se reconoce. Es que es increíble pensar que el rol de las mujeres en esta guerra haya pasado tan desapercibido. La historia oficial, sistemáticamente, las ha dejado en segundo plano o, peor aún, simplemente las ha borrado del mapa. ¡Claro! Todos conocemos los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra. Son heroínas clave, sin duda, pero la historia no termina con ellas. Lo más importante es lo que casi nunca se dice. Y miles más. Miles y miles de mujeres anónimas, de todos los estratos sociales, que participaron de una forma decisiva. ¿Y qué hacían? De todo. No se limitaron a apoyar desde casa, para nada. Ellas lucharon en el campo de batalla, resistieron la opresión, participaron en acciones directas y, algo súper importante, propusieron nuevas formas de organizar la sociedad. Fueron verdaderas agentes de cambio. Bueno, ¿y qué hacemos con toda esta información? ¿Qué significa? Pues significa que ya es hora de reescribir la historia de la independencia para que sea mucho más completa y, sobre todo, más justa. El cambio de enfoque es total. Por un lado tenemos la historia tradicional, esa que se centra en unos poquitos, y por otro, una historia mucho más rica que reconoce a las clases populares y a las mujeres como lo que fueron, protagonistas. Ojo, no se trata de borrar a los héroes que ya conocemos, sino de ampliar el escenario para que quepan todos los que lucharon. Y para lograr esto, necesitamos una herramienta clave: la multicausalidad. Suena complicado, pero es simple. Es entender que un evento tan grande como una guerra de independencia no pasa por una sola cosa, sino que es el resultado de un montón de factores y acciones que se van conectando. Y para poder descubrir una verdad más completa, es fundamental analizar la historia con un lente de igualdad de género. Cuando vemos el pasado con esta perspectiva, de repente, ¡pum!, aparecen historias importantísimas que antes estaban totalmente escondidas. Es una herramienta de análisis esencial, de verdad. Y con esto cerramos. Todo este recorrido nos deja con una última pregunta.
para que se quede ahí, dando vueltas. Si la historia, así como la conocemos, fue escrita por unos cuantos, imagínense, ¿cuántas otras historias todavía nos quedan por descubrir?